Hola, muy buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes les da la bienvenida a la segunda reunión científica del año 2025. En la reunión de hoy, el tema principal es Transformando el futuro de la diabetes, innovación, acción y equidad en el cuidado. Para comenzar, voy a presentar a la doctora Laura Cavaquian, que es médica pediatra, especialista en nutrición y diabetes infanto-juvenil, magíster en diabetes, miembro del Comité de Innovación y Tecnología de la SAD y del Comité de Pediatría de la SAD, educadora certificada en diabetes y jefa del área médica del Ministerio de Interior de la Dirección Nacional de Migraciones. En el primer bloque vamos entonces a escuchar la primera charla, y el segundo bloque va a ser en relación a la experiencia en el Congreso de IDF sobre estrategias integradas para mejorar el abordaje de la diabetes, educación, formación y políticas públicas. La experiencia va a estar comentada por la doctora Silvia Lapertosa, Susana Salzberg y Florencia Grabois, que luego les vamos a escuchar. Así que, Laura, te doy la palabra para comenzar. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y yo tengo el agrado de presentar al profesor doctor Thomas Dan, que es proveniente de Alemania. Es el Chief Medical Officer del Breakthrough Type 1 Diabetes en este momento y nos acompaña desde Nueva York. También trabaja en Nova Medical School en Lisboa, Portugal. Y bueno, Tomás, te queremos dar nuestra palabra. Él va a hablar acerca de las innovaciones en el manejo de la diabetes, las nuevas fronteras y los nuevos desafíos con los que nos encontramos hoy en día. Very much, Laura, and buenas noches from New York to everyone. It's a very big pleasure for me to speak here today. And let me see where I find my presentation. Responderemos todas las preguntas, principalmente Tomás. Thank you very much. Ok, avances innovadores en el manejo de la diabetes tipo 1, fronteras y desafíos. I continue in English because I can speak this much better. As Laura already said, I'm now the Chief Medical Officer of Breakthrough T1D, which is the leading global type 1 diabetes organization. And I think during my talk, you will see what we are trying to do. And of course, we're working together with a lot of industry as well to make a difference. So the big change, which is happening now for some time in type 1 diabetes, is the understanding that it is an autoimmune disease. And with insulin, we are not treating the autoimmune disease, but are just treating the symptoms. And we are changing now to have options to really treat the autoimmune disease because, for example, in rheumatology, in gastroenterology, in dermatology, many advances in our understanding of autoimmune disease has completely changed the picture. And this is going to happen, hopefully, in type 1 diabetes as well. It is important because if we look at the data here, there is a huge increase in the number of people with type 1 diabetes. It's growing very fast, from 2 million in 1990, 9.5 million in 2025, and the prediction is, the modeling is, it's more than 14, nearly 15 million people in 2040. Now, this is really also a big health problem, and the T1D index shows you here that there are many people also in Argentina. Of course, those are modeling data, and we can always discuss whether they are correct or not. But it's certainly a lot of life lost, a good life lost. Not necessarily that the people die, but they have a lot of work to do, go to the doctor, have hospitalization. So the healthy life years are lost.
And all of this because there is this autoimmune disease which destroys the beta cells. And it's a relapsing, remitting disease, very much like multiple sclerosis. And we need to understand how we can treat this underlying disease. And by stopping this autoimmune disease at a certain time through immunotherapy, we will be able to have enough residual beta cell function, either not to have any insulin anymore, or at least to have more like a remission phase, make it much easier to treat type 1 diabetes. And also, if you have an automated insulin delivery device, maybe you don't have to enter meals anymore if you have more C-peptide. So immunotherapy, I will hopefully show you in a moment, will make a lot of sense. And particularly, if we look here at the data from the Swedish registry, and we all are looking to Sweden because the results in Sweden are so very, very good. But it shows that even in Sweden, if you look at the men that get type 1 diabetes before age 10, they lose on average 14 years of life, and women even nearly 18 years of life. Now you can say, oh, you know, there have been lots of big advances, but clearly at the time where all of these people were treated in Sweden, it was probably among the best of the world. And if we look at our own countries, this is often not possible. So we have to realize there is really a big issue that, you know, I have trouble telling those data to the families because it's relatively depressing, but it shows we really have to look into a different way of treating type 1 diabetes. So this is why Breakthrough T1D is collecting a lot of resources, a lot of donations from many rich people to eventually find a cure or delay the disease. Of course, we also work in improving the lives with drugs like SGLT2 inhibitors or GLP-1 agonists for people with type 1 diabetes to make their life better and cure complications like retinopathy and things like that. But the big focus is we really want to treat the autoimmune disease in order to keep beta cells alive or even replace the beta cells. And I will tell you about this today. So we all know now, and we is the experts of type 1 diabetes, because the non-experts don't know that yet. We know that type 1 diabetes is actually going in different stages. So at the time when somebody has in the blood 2 or more autoantibodies, this is the time that there is the diagnosis of type 1 diabetes. There is even an ICD-10 code. So it's no longer that we need to have polydipsia, weight loss, all those typical symptoms to make the diagnosis. It's enough to have multiple antibodies to say this is an individual that has type 1 diabetes. And this helps us now also to find new treatments, to start with immunotherapy, with possibly regenerative therapies, in addition to the diabetes technology that we will, of course, use if it is accessible, if the people can pay for that, which are helping so much. I'll come to this in a moment. But really, for all of those people who are in stage 4 type 1 diabetes, meaning when there is no residual beta cell function left, the only possible treatment is either with diabetes technology or, and this is of course could be better, with a cellular solution. So let's first talk about diabetes technology. I think this has made right now a very, very big change in the way how we are treating type 1 diabetes. And the most important thing is here continuous glucose monitoring. And we really should work
as much as possible to have as many people with type 1 diabetes on continuous glucose monitoring. This is the one thing that makes the biggest difference. And interestingly, this big difference is also already happening in the early stages because, for example, to see whether somebody is going from stage 2 diabetes to the clinical stage 3 diabetes, the first signs you can see with CGM. So that if you have more than 10% above 140 milligrams per deciliter, this can be a sign that there is already now a very subtle, non-symptomatic sign of the progression of type 1 diabetes. And on the other hand, if we look at cellular solutions, so if somebody has a cell transplantation and immunosuppression, and there's a problem with the immunosuppression, or there's a problem with the cells, again, you can see this in the CGM. You can see that there are then high values, and this helps you if there's more time in above the range, the tight range, the normoglycemia. This can be also a sign for a cell therapy that needs to be improved. It is important to understand the way that the technology has changed over time and where really the big difference was. In the beginning, we just had CGM and the pump, and there was no communication between those two things. That doesn't make so much of a difference. If we only have a stop at a certain level when we have a threshold, suspend insulin, again, a little improvement, but not really the big improvement. And even the predictive low glucose suspend, if we use only the hypo suspension, again, the effect is not so big. The big effect comes if you not only stop for low values, but also give more insulin when you have high values, so that you really modify all the time the insulin with automated insulin delivery, either with a commercial device or also with a do-it-yourself system. And you can see here from the ISPAT consensus, clearly it says it should be recommended to youth if it is accessible and acceptable for these people in every age group. And we have clear targets, and these targets are now more used with diabetes technology. You can see here time and range, and now we are moving more and more to time in tight range because it better tells you whether really you have normoglycemia, and normoglycemia is the only area which really saves us definitely for long-term complications. And so we are starting to change the name of, instead of time in tight range, to time in normoglycemic range, TING, TING. Yeah, it's a nicer word. So simply, this is probably the area which in the future we should look at. And you can see that the biggest difference really is with automated insulin delivery, where we have the modulation up and down of the insulin, and not so much just with sensor-augmented pump or predictive low glucose pumps. But is the technology really the only thing that we need to look at? No, because although we have better results, still hypoglycemia happens. Still there is the problem of insulin infusion set failure. We still have the possibility of DKA. Very many children or adults have problems with their skin. They have trouble putting their pump somewhere. And obviously, they also say, well, I want to be naked at some time. In Argentina, you have, first of all, very sports-loving people, and you have wonderful beaches, and the pump is not very good in these areas. So if we would find an alternative where we have a cell solution and maybe a hypoimmune cell which is not recognized by the immune system,
this probably would be a solution that would be interesting for many people with type 1 diabetes. So we really have to look into how can we change the immune system so that we can stop the autoimmune disease. And this is why we really need early detection for type 1 diabetes, because this is the first time where we can really also look into all of these new therapies. And as I said before, this is really the big difference that we have now, the 4 antibodies, which help us to identify people very, very early on. In the old times, we also had ICA antibodies. This is no longer used, so we are usually using those 4 antibodies, and I think this is, of course, something that should be established in every country, that there is a reference laboratory which is doing this in a high quality. Now, why are these antibodies so clear? Because we know that if you have 2 or more antibodies, in 5 years later, 44% of these people will have type 1 diabetes. After 10 years, it's 70%. And if you look in lifetime, it is 100% of those people that are getting type 1 diabetes. So we can say you are having type 1 diabetes once we have multiple antibodies. If it's only 1 antibody, well, this is a little bit less. So there's still a lot of discussion. We recommend in the guidelines to say these needs to be also followed up. But as far as we know right now, not everyone who has a single antibody will get type 1 diabetes in the end. So you can see there are many, many countries now that are looking into ways how to do the screening. Whether you do a population screening, it makes a lot of sense to do population screening, because in 9 out of 10 cases, nobody else in the family has type 1 diabetes. But to get started, it makes sense, of course, to just do the screening in the families with diabetes, because as we all know, the risk is higher for type 1 diabetes when somebody else in the family has it. But we also have the example of Italy, which is the first country where there is actually a law for people to have the right to get checkups below age 18 for celiac disease and type 1 diabetes with antibody testing. So the biggest argument that I always say, well, doesn't screening just cause unnecessary stress and psychological burden? And there's not really a big benefit. Well, I think, of course, this is not the case. And the reasons are manifold. Number one, we know that DKA can be avoided. So we still have in many countries at least 40%, up to 60% of the children and adults that present with DKA. We know that the DKA leads to brain changes. So it is really something that has effects. It's not just, a metabolic derangement which is temporary there. We know that, of course, there are still people dying of DKA because not least often the hospitals don't treat them very well. But I think the most important thing is when you make a disease and a diagnosis early, you are able to discuss with the families very early on what this means, of what they have to look at. So it's a shared decision making. They can decide, when to start with insulin. You can help it. You can discuss with them. You can tell them, well, there are now drugs available. There's the first one, which is FDA approved, which has regulatory approval, teplizumab. And just today, Canada also has regulatory approval. So there are more and more places. We're expecting the regulatory approval in Europe in the next year. And of course, we're looking, and I will show you in a moment, many more drugs which will be available. And I think that in the future, the diabetologist, the diabetes expert, will be much more like an oncologist who will say in the beginning, okay, I make the diagnosis,
you have the following options. You can participate in this trial. You can have an automated insulin delivery device. You can inject with syringes if you like. And yeah, well, maybe one day you can have a transplantation. So I think there are multiple benefits for screening. I think you will prioritize those children with particular risk factors. And also, I think one should be very careful also in the adults, even though you might think, is this really type 2 diabetes? We have many misdiagnoses. We say approximately up to 40% of the adult people that are diagnosed too late that have actually type 1 diabetes, that there's misdiagnosis plays a big role. And we know that the antibodies should be tested. Okay, so what is now the new possibilities? What is really happening for new ways of treating them? And here is a big cartoon showing you our knowledge of the immune suppression or the immune modulation that can happen. We see what the players that are there who are actually leading to the destruction of the beta cells. And you can see all those different drugs that are now tested or have been tested already and have shown some effect. The biggest problem is, again, I take the example of oncology. It will not be just a single drug. It will probably be combinations of drugs. And probably not every drug helps in every individual. So we need personalized medicine. And right now, since we have so many people who are treated with these drugs, we are not really making a lot of progress. And we have to, well, inform people very early on, and we have to put all these new diagnostics into place so that, like the oncologist, we can say, okay, this is a person with red hair, and there only verapamil plus golimumab helps very well. This is somebody who has a long nose, and there we give teplizumab and ATG, and so on and so on and so on. This is probably the way that we will treat type 1 diabetes in the future, but we need clinical trials and enough people who are willing to participate in these clinical trials to make these advances. And here are the results for teplizumab, which has led also the Canadian health government for regulatory approval today. You can see approximately 2.5 years delay of the onset of the need of insulin in people who have only multiple antibodies and the early stage of the change of glycemia. And I guess this is, of course, only the beginning, but we should try to put in place the infrastructure to give the treatment. So, but where is the future? The future is, I think, in the islet transplantation. And for many years, we, of course, had the cadaveric islets, which always needed, I don't know, a motorcycle driver to die in order to have some cells. And usually one pancreas was not enough to give enough cells. So you need many cadaveric islets to be able to treat somebody. But now we have manufactured cells. And basically, we can produce as many cells as needed. We expect that more and more different pharmaceutical companies will start and have different ways of working out how they start with pluripotent stem cells in the end to have a way to put them into insulin-producing cells. And here, for example, is now the big pivotal trial, the first pivotal trial called Forward, where you can see people between 18 to 65 years with a type 1 diabetes duration of at least 5 years, particularly those with severe hypoglycemia
with an A1C between 6.5 to below 9.5. Right now, because of their cells, they still need either to have a blood type A or AB, because that has something to do with how the cells were produced. But of course, they are also already working on blood type 0 as well. And they need to use CGM, of course, and at this point, not to have advanced complications. And then they can participate in the trial. We expect that as early as next year, the results will be there, and possibly, if the results continue to be good, there might be a regulatory approval. I show you here how this is actually done, what the way is, how you do it. There has to be an induction phase with etanercept and ATG, and then kind of a maintenance phase where you're giving sirolimus and tacrolimus. This is the old way. This is the old way of the Edmonton Protocol. And again, we have new drugs, new immune drugs, which might be probably have less long-term consequences and less side effects, which will be started to look into in the not too distant future. But this is basically the principle, and you see that it's not a long hospital stay. It's a relatively short procedure. And those are the results. So you can see that the majority has lost the need for insulin. The A1Cs are very, very good. And as you saw also, the first group that they studied there were people with a lot of severe hypoglycemia. The severe hypoglycemias have gone away. So that the American Food and Drug Administration said, okay, if you have more than 50 people in your trial, if after 1 year enough people are developing insulin independence, then we would consider to give a regulatory approval. And the next time that they will show data will be at the American Diabetes Association. Let's see how the results will be there. Those are the results from the ESD. But this also leads to a complete change of the way that we are treating type 1 diabetes, because as you can see, what we have discussed right now, you have to be an expert in automated insulin delivery. Because once those cells will grow, you have to change the insulin all the time. You have to know about immune therapy. You will have to know about the cells as well. And maybe it makes sense that you also look into early detection, because again, that's how you learn your immune therapy. And since we cannot have so many centers everywhere, and I mean, Argentina is a huge country, you have big distances. And from COVID, we all know, well, with telehealth, it goes pretty good. You know, you don't have to go from Ushuaia to Buenos Aires to get a good treatment. You can just call them through Zoom or whatever, like we are doing right now. And you probably get a very good expert advice. So we have to build centers, because we need the multidisciplinary teams to make those therapies happening. And so this is also something that Breakthrough T1D is working on right now. And here I have now summarized all the things which you can take a look at. We are in the process of translating everything in Spanish as well, in all the other languages, so that you can access this. Take a look into those QR codes. And this brings you directly to the websites from Breakthrough T1D, where you can find all the information. And so I hope I wasn't too difficult with my English. Thank you very much for your attention. I'm happy to answer any questions. Laura, over to you. Thank you, Thomas. It was excellent. So, vamos a ver si hay alguna pregunta de los presentes. We're gonna wait for many questions. Laura, tenés preguntas ahí en preguntas y respuestas, tenés una.
Okay, it's in English. So, at what age the OGTT is used to diagnose dyslipidemia and define stage 1 or 2 in early stages? Yeah, that's a very good question and a very difficult one. If there are those guidelines which are put into, which you see in diabetes care and diabetologia at the same time, which show you how to manage people with multiple antibodies. And obviously, for the small children, it is very difficult to do an oral glucose tolerance test. Sometimes it works out, sometimes it doesn't. So it makes sense to use other ways in this way to monitor this. And as you asked correctly, it has to do with the age. The younger the child is, the more quickly diabetes is proceeding. My advice would be twofold. If you take HbA1c and you have more than 10% increase in HbA1c, this might be a sign of progression. And the other possibility is, of course, CGM. Probably if you have more than 10% above TING, about time in normal glycemia, above 140, this can also be a sign of progression. Oh, that's what the other part of the question. So with the CGM, which was the definition of how many percent of the CGM? There is still discussion about this. So there are many papers out there and many suggestions. So we have to wait for a consensus, but somewhere between 10 to 15% above 140. It also depends. Obviously, if a child is sick, then you want to maybe repeat it. So it's difficult, but somewhere above 10, above 140 is probably where we will say there's a sign for progression. Okay, thank you, Thomas. Another question is, do you think that teplizumab is gonna be useful to those children to avoid using insulin? Yes. The important thing is to understand it will not work in everyone. And right now, we don't have enough data to say where it actually works, who profits and who does not. So we would suggest to give it to everyone who can afford it and who has stage 2 type 1 diabetes. I think that the European Regulatory Authority next year might even approve it also for stage 3 diabetes. And again, we will see how much good it will do. But teplizumab is just the first drug, and we probably have to think of, how can we combine it with other drugs? And also for those where it doesn't work, to understand what other drugs shall we give? Shall we give verapamil? Shall we give ATG? I mean, there are many studies happening right now, and we are talking more. In the early days, we talked about endotypes, that different types of type 1 diabetes are happening. And we're moving now to talk about responder types. So which individual responds to what type of intervention or combination of the interventions. Okay, thank you. Well, I think you have been very clear, so there are no more questions. So thank you very much, Thomas, to join with us. My pleasure, and I hope to see you all in one of the next meetings or in your wonderful country. Bye-bye. Okay. Bye, thank you very much. Bueno, muchas gracias, Laura. Vamos a continuar con la segunda parte de la reunión de hoy. Estamos con algunos temitas técnicos acá en la SAP. ¿Se escucha?
Sí, se escucha, Gaby. Bueno, eh, bueno, a continuación vamos a escuchar la experiencia del Congreso IDF, que nos la van a contar la doctora Silvia Lacartosa, médica especialista en nutrición y diabetes, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes en el periodo 2022-2023, co-investigadora de CENEXTA, directora del posgrado de nutrición y diabetes en proyectos de extensión y de investigación UNE, y a la doctora Susana Salzer, consultora del Comité de Diabetes y de la Sociedad Argentina de Diabetes, integrante del Comité de Farmacología, directora de la Diplomatura Superior Universitaria SAT-UNE y coordinadora del CDEI. Luego, la doctora Florencia Grabois nos va a presentar el póster KIDS que se presentó en IDF. La doctora Florencia Grabois es médica pediatra, especialista en nutrición infantil UBA, docente de FASTIMED UNCO, coordinadora del Comité de Educación SAT, del Comité de Pediatría y de la Unidad de Diabetes del Hospital Buquet Roldán de Neuquén. Bueno, Silvia, te escuchamos. Bien, Gaby, voy a compartir la presentación y tenemos la presentación a continuación, así que con la misma presentación, en función de no perder tiempos, vamos a ir hilando las tres presentaciones de quienes estamos en la presentación. Por supuesto, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia que tuvimos tanto el doctor Pablo Arias, la doctora Susana Salzer y quien les habla en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Diabetes, que se realizó en el mes de abril en Bangkok. En primer lugar, compartir con ustedes la alegría de contar el nuevo presidente de la región SACA, el profesor Pablo Arias, gran amigo de la casa, expresidente de la sociedad, como nuevo presidente de la región, y haber compartido un stand con nuestros amigos de Uruguay y por supuesto con las asociaciones de pacientes diabéticos, que son LABDI y la FAD, que realmente nos dieron un marco a todas las actividades que se realizaron durante el Congreso. En primer lugar, yo me voy a referir a lo que fue la conferencia dentro del simposio de la World Diabetes Foundation y de la IDF con respecto al rol de la sociedad como medidas estratégicas, ¿no es cierto?, en la alianza con otras instituciones a fin de poder cumplimentar lo que es la advocacy, la atención y la defensa de las personas con diabetes. Y comencé con el tema del marco regulatorio que tiene nuestro país a través de la implementación de la Ley Nacional de Diabetes en 1989, que fue creado después en el 99 el Programa Nacional de Diabetes, y que en el 2014 se modificaron las normas con una responsabilidad de ir actualizándolas cada 2 años, pero realmente para nosotros ha sido un gran avance a partir del año 2022, cuando se actualizaron las normas para el 820/22. Esto muestra un trabajo ininterrumpido de más de 30 años de la Sociedad de Diabetes, y en esa advocacy a través de la regulación de la ley, donde participaron no solo las entidades protectoras de los pacientes con diabetes, sino también la Asociación de Facultades de Medicina, el CENEXA y otras sociedades científicas que nos acompañaron. A partir de la creación de ese comité y de la actualización en el 2022, se cubren todas las insulinas, las agujas y jeringas, los medicamentos, incorporándose los inhibidores de CGLT2 en pacientes con eventos vasculares, la monitorización continua de glucosa, que ahora este año ha tenido una nueva actualización a través no solo del flash, sino ya de los monitores con sensores y con alarma, la normatización de las tiras reactivas de acuerdo a las reglamentaciones de la Sociedad Argentina de Diabetes, los infusores de insulina y el reconocimiento de la educación para el autocuidado dentro del plan médico obligatorio, que se requiere todavía nomenclar para que los educadores puedan acceder. También dentro de esa relación y ese trabajo mancomunado se desarrolló la estrategia GERD, que pone en tema desde el diagnóstico, el seguimiento, hasta cómo evolucionan las complicaciones crónicas y su búsqueda para el primer nivel de atención,
a fin de normatizar a nivel de todo el país el desarrollo de varias guías de práctica clínica, desde diabetes 2, complicaciones microvasculares, pie diabético, las recomendaciones de diabetes gestacional, donde participaron varios comités de nuestra sociedad en esa formación. Y en el 2022-2021 trabajamos en la ley del etiquetado frontal representando a la institución. Desde el punto de vista de la educación en diabetes, en esa presentación resaltamos que la Sociedad Argentina de Diabetes tiene un curso para médicos de primer contacto, con un promedio entre 60 y 80 médicos por año. Están en curso 9 diplomaturas en distintos ámbitos para distintos integrantes del equipo de salud, y la maestría en diabetes que ya está iniciando, ya inició la segunda corte con 84 maestrandos y 14 centros de práctico a lo largo y ancho de nuestro país. Con respecto a los programas donde se promueve un estilo de vida saludable centrándose en el control de la epidemia de obesidad, en particular obesidad infantil, y intervenciones a través de las relaciones con Ministerios de Salud Públicas provinciales y con la aplicación de políticas públicas que promuevan la alimentación saludable y la actividad física. Uno de esos programas, que después en extenso o va a ser la presentación del póster la doctora Grabois, con respecto al programa KIDS, que es el programa de diabetes en las escuelas, que es junto con el Comité de Pediatría. El programa de señas que enseñan, que con el apoyo de la Sociedad Argentina de Diabetes, la World Diabetes Foundation y la FAD, permite tener la primer clínica de atención de enfermedades crónicas para personas sordas en el Ministerio de Salud de Mendoza. Y el programa Dulce Mohuicó, que son las iniciales de las poblaciones de pueblos originarios del impenetrable chaqueño, donde la Sociedad Argentina de Diabetes, junto con el Ministerio de Salud de Chaco, el apoyo de Novo Nordisk y con el apoyo del Instituto de Cultura Popular, que hace al tema de huertas y recuperar la cultura que estos pueblos tenían en cuanto a la alimentación y poder disminuir la gran prevalencia que tiene de enfermedades como diabetes y obesidad en las mismas. Con otro de los programas, que es también junto con la World Diabetes Foundation, donde la Sociedad Argentina de Diabetes ha cumplido un rol fundamental en lo que hace a la capacitación del recurso humano. Es un programa que integra la Facultad de Medicina, el CENEXA y el Instituto de Eficacia Clínica, IEX, que tiene que ver diabetes 2, prediabetes y diabetes gestacional. En el tema de diabetes gestacional, los talleres con las mujeres con diabetes, que la doctora Salver después mostrará los resultados de los póster, la elaboración de herramientas educativas. Y con respecto a los cursos masivos abiertos a la comunidad, donde la Sociedad Argentina de Diabetes, junto con el proyecto, ya ha capacitado a casi 10.000 participantes en diabetes gestacional, hábitos saludables y diabetes 2, y un material que es para poblaciones vulnerables, en donde está el material de señas que enseñan con videos y manuales, una guía de lectura fácil donde se ha trabajado intensamente con el Comité de Educación de la Sociedad, que ya está validado por la institución internacional de material en lectura fácil, que es para personas con dificultades de aprendizaje y ha sido validado con población autista, y folletos en los Wichí, Pílaga y COM, de las poblaciones aborígenes dirigidas a la prevención y a la promoción de estilos de vida saludables. A pesar de todos estos grandes éxitos que tiene y el rol que cumple la sociedad, esto es nuestro mapa, nuestro país, la inequidad que hay entre las distintas provincias que hacen de que la prevalencia de diabetes sea distinta en una que en otra provincia. Y si bien estos son datos del 2018 en cuanto a prevalencia, 12,7, hoy tenemos los datos del Atlas IDF, donde nuestra prevalencia en nuestro país está en el 14%, es decir, que a pesar de todo lo que estamos haciendo, evidentemente falta más. Y mi intervención terminó con que ante esa situación tenemos buenas noticias, que si bien tenemos guías de práctica clínica y equipos motivados para trabajar, que la telemedicina implementada en varios lugares facilitaría el monitoreo y el seguimiento, que tenemos una continuidad en la gestión y en la política de la Sociedad Argentina de Diabetes en cuanto a estos programas y estas actividades, y un soporte de varias universidades para llevarlos adelante. Pero hay desafíos. Tenemos un sistema de salud fragmentado que afecta la continuidad del tratamiento. Hay una rotación frecuente de autoridades de salud en las distintas instituciones y en las distintas provincias, que hay una falta de acceso, 4 de cada 10 personas no están diagnosticadas,
5 de cada 10 que tienen diagnóstico reciben tratamiento y solamente 5 de cada 10 pacientes tienen hemoglobinas glicosiladas por debajo del 7%. Ministerio de Salud. Tenemos altas tasas de comorbilidades y bajas tasas de controles anuales de fondos de ojos y exámenes de pie, que si bien hay factores socioculturales y estigmatización de la enfermedad, se requieren tener indicadores donde todos trabajemos con la misma base de datos para poder cumplir los objetivos del desarrollo sustentable de la Organización Mundial de la Salud para el 2030. Eso con respecto a mi presentación, y a continuación yo les quiero presentar algunos datos del Atlas de IDF que se presentó en el Congreso de IDF y la presentación del simposio del doctor Pablo Aschner en cuanto a las políticas públicas. En el Atlas de IDF se marca en este momento un incremento para los próximos años de 45%. El dato de personas con diabetes casi llega a las 600 millones de personas en el mundo, superó la estimación que había para el 2025. Y con respecto a Argentina, hay 4.342.000 personas entre 20 y 79 años afectados por diabetes. Esa prevalencia da como dato en este Atlas 2024 el 14.1, que ajustado da 14%, con un 29% de argentinos que no saben que tienen diabetes, que van por la vida, y que además tenemos un gasto por persona de $3.553. Esto es un dato interesante para la presentación posterior del doctor Arias. Y cuando habla de que tenemos 86.977 niños con diabetes tipo 1, estos son Atlas datos epidemiológicos, que daría una prevalencia además de intolerancia a los hidratos de carbono en ayunas del 11.6 y un 10% en la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Es decir, que además del 14% de prevalencia de diabetes que tenemos casi un 22% de personas con prediabetes que están en nuestro país y que requieren atención. Con respecto al gasto del PBI, la región sudamericana y centroamericana está muy por encima del resto de las regiones. El porcentaje de la atención de la diabetes, del gasto del Producto Bruto Interno para nuestra región es del 2.5%. Se calcula que en el 2024 el gasto en salud de diabetes va a superar el $1 trillón para el primer tiempo. Y esto es interesante, esto es de la presentación del doctor Arias, donde comparó el costo del frasco de insulina entre los distintos países de Latinoamérica y de Europa y cuántas horas requiere un argentino para trabajar. Necesita 31.4 horas para cubrir un frasco de insulina y 63 horas para cubrir un frasco de 50 tiras. Si no estuviera la ley de cobertura que cubre a cualquier argentino, ya tenga obra social o del sistema público, realmente sería muy difícil que un ciudadano argentino pudiera acceder al tratamiento. Como ustedes pueden ver, en Alemania requieren 0.73 horas para poder cubrir ese costo de la insulina. Y muestra también en la diapositiva de la conferencia del doctor Arias que aquellos países de bajos ingresos son donde más costosa es la insulina. Estos son datos que me parecen de suma importancia para que la sociedad los tenga en cuenta en sus discusiones de la Comisión Nacional de Diabetes. Por último, en mi presentación, se presentó de la Task Force de Educación, que integramos tanto quien les habla como integrantes del Comité de Educación de la Sociedad, un póster sobre la necesidad de identificar y describir cuáles son los elementos que se necesitan para establecer una infraestructura integral que apoye la educación en diabetes en América Latina. Se hizo un profundo trabajo, no solo de entrevistas estructuradas, de revisión de literatura, de estudios de casos, de programas exitosos, y se contó con consultoría de México y de Estados Unidos. Y los resultados fueron que es necesario, para poder ver este problema de la educación, que si bien está en nuestra reglamentación, no la podemos llevar adelante, la necesidad de políticas y financiamientos que den sostenibilidad a los programas, desarrollar el perfil del educador, que casi ya está listo para su publicación, la capacitación y desarrollo del personal, y se planteó desde la Task Force una alianza entre la Sociedad Argentina de Diabetes y la Federación Mexicana de Diabetes en la formación de pares de educadores,
un currículum y materiales educativos adaptados a las características socioculturales de los distintos países, la necesidad de la participación y el apoyo comunitario, sobre todo la participación de los pares o de los cuidadores de las personas con diabetes, cómo se los podría capacitar, y todo esto requiere un monitoreo y una evaluación que nos permita tener datos concretos de la región que apoyen y fortalezcan el tema de la educación. Entonces, a continuación, la doctora Salver continuará con el tema de los póster presentados en el Congreso. Hola, buenas noches. Bueno, brevemente les voy a contar los dos pósters que presentamos del trabajo EduGest. Disculpen, pero no es mi computadora. Acá. No sé si lo paso yo porque... A ver, ya. Ahí está. El primer póster que presentamos es un entrenamiento interdisciplinario de los equipos de salud para optimizar el manejo y la educación en diabetes gestacional. Nosotros planteamos este trabajo con dos objetivos. Por un lado, formar equipos de salud en varios centros del país y entrenarlos para implementar programas de educación terapéutica a mujeres con diabetes gestacional. Y el segundo objetivo fue diseñar y desarrollar herramientas educacionales para aplicar en los talleres de educación. Hicimos capacitaciones virtuales durante la pandemia y luego presenciales de todo el equipo de salud. Y todas las presentaciones y todos los entrenamientos iban con gamificación, con juegos para que sea mucho más fácil el conocimiento. Los entrenamientos presenciales que se empezaron a hacer después de la pandemia se hicieron en las maternidades y en los CAPS. Y al momento tenemos 11 equipos entrenados en 9 provincias. Primer objetivo cumplido. El segundo objetivo fue el diseño y desarrollo de herramientas y diseñamos muchos juegos para que las pacientes puedan incorporar los conceptos básicos de educación diabetológica. Hicimos un ebook que se puede leer desde los celulares y además hicimos 7 videos cortos subtitulados en inglés y en español para la gente sorda. Segundo objetivo cumplido. Con todos estos objetivos cumplidos empezamos a trabajar y les voy a contar solamente uno de los trabajos que hicimos, que fue el que presentamos en el Congreso de IDF. Nosotros evaluamos el trabajo de todos estos equipos en alimentación y en la reclasificación posparto, que son dos temas cruciales cuando hablamos de diabetes gestacional. Se hicieron encuestas alimentarias antes y después de la educación y tuvimos resultados fantásticos, realmente. Nuestras pacientes, nosotros cuando mandamos al Congreso, teníamos 914 pacientes enroladas. Al día de hoy tenemos 1.809 pacientes enroladas con 1.600 partos ya realizados. Bueno, las características de las pacientes eran en un gran porcentaje, casi un 36%, pacientes con obesidad y con todos los factores de riesgo que se puedan imaginar. ¿Cuáles fueron los resultados?
Nosotros, las pacientes, ingerían alrededor de 3.400 calorías, más o menos 2.000 calorías, y nosotros logramos disminuir esas calorías a lo que corresponde para el peso de la paciente. También, y fíjense, perdón, que hubo una reducción de la cantidad de calorías en todos los grupos, con disminución de los lípidos y los hidratos de carbono. Se redujeron las grasas saturadas, se redujeron los azúcares refinados y aumentaron la cantidad de vegetales y frutas. Y por último, contarles de la reclasificación. Nuestro histórico de reclasificación era de 4 a 6%. Y nosotros logramos que el 63, casi el 64% de nuestras pacientes volvieran a la reclasificación. Y fíjense con qué nos encontramos. Casi un 25% de estas pacientes tenían alteración de la tolerancia a la glucosa. Por lo tanto, para concluir, nuestro programa educativo de educación intensiva, llevado a cabo por un equipo entrenado, mejoró significativamente los resultados nutricionales en las pacientes con diabetes gestacional y la reclasificación posparto, entendiendo que la reclasificación posparto nos va a abrir el camino para la prevención de diabetes gestacional y diabetes y para el tratamiento precoz de intolerancia a la glucosa o diabetes en las pacientes. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, la doctora Florencia Graboy va a hacer presentación del póster. Yo le voy a ir pasando. Florencia, ¿estás conectada? Estoy conectada. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero agradecer a la doctora Silvia Orban Lapertosa, a la doctora Suana Salver y al doctor Pablo Arias, quien presentó este póster en Bangkok, que visibiliza y muestra el programa educativo Sendas en Argentina, que viene de las siglas Salud en las Escuelas para Niños y Adolescentes con Diabetes y una Alimentación Saludable, y está basado en el programa educativo KIDS. Pasamos a la siguiente. Adelante. Ahí está. El objetivo de este programa y del trabajo presentado fue mostrar que es facilitar un ambiente seguro e inclusivo en las escuelas para niños y adolescentes con diabetes a través del desarrollo de este programa educativo con el aval de instituciones provinciales y locales. Ante todo, para empezar, contarles que el programa educativo Sendas es un programa que está adaptado culturalmente en Argentina del programa KIDS, que es de IDF, ISPAD, está avalado por la Sociedad Argentina de Diabetes y está financiado por el laboratorio Sanofi. Este programa además recibe a lo largo de los años, desde que comenzó en el 2020, el aval de instituciones universitarias, provinciales, municipales e instituciones de salud, lo que hacen que se vaya ampliando año a año y sea parte también de políticas públicas de distintas provincias y municipios. La siguiente. Los puntos más importantes de este programa son el alcance hasta el momento de 128 escuelas, que es estructurado en 3 módulos, se dirige a 3 grupos, docentes y no docentes de cada escuela, padres, madres y cuidadores, y el tercer grupo de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 12 años. Otro punto es que es estructurado, se replica en todas las provincias involucradas de la misma manera, después de que los capacitadores reciban una formación.
Esto es en hiperglucemia, hipoglucemia, actividad física y alimentación saludable. Se mide el impacto a través de un cuestionario autoadministrado, tipo antes y después, que también fue validado, y se brinda material educativo y un kit para el manejo de la hipoglucemia en cada escuela. Les voy a mostrar un poco el material en la siguiente para que puedan ver. El material educativo tiene que ver con formas que también son agradables, son adaptadas culturalmente y tienen nuestro idioma, que tienen que ver con evitar el estigma, favorecer la inclusión y acompañar a la comunidad escolar en el abordaje de la diabetes. Vamos a ver que en la primera imagen vemos algunos pósters que dejamos en la escuela, cuadernillos que están leyendo los estudiantes que participan del programa, y una forma muy sencilla y económica que recuerda que es importante el manejo de la hipoglucemia en la escuela, que es este kit, que es un tupper donde tiene un instructivo del paso a paso que deben hacer los docentes inicialmente cuando un niño tiene una hipoglucemia. Consiste en 2 sobrecitos de azúcar, un jugo y una barrita de cereal. Pasamos a la siguiente. La población alcanzada durante el periodo 2022 a 2024 fueron 128 escuelas, se involucraron 10 provincias en este programa educativo, se realizaron 582 encuestas, participaron 376 familias que pudieron responder las encuestas, muchas se han perdido, pero estas las pudimos recuperar. De los niños involucrados en los programas de inclusión, que tiene que ver más que con juegos y actividades de participación en lo que es alimentación saludable, actividad física, se involucraron alrededor de 3.500 niños. Se realizaron en estos 2 años 384 talleres y además se validó el cuestionario, que fue muy importante también, fue una validación por expertos del Comité de Pediatría de la Sociedad Argentina de Diabetes. En la siguiente podemos ver algunos de los resultados. Las preguntas son sencillas y, como les decía, el cuestionario es tipo antes y después. Entonces vemos que las preguntas tuvieron un impacto positivo, más allá de que notamos que el nivel educativo del personal escolar involucrado en el programa era muy alto. Hubo algunas de las preguntas que tuvieron una variación muy significativa, que tuvieron más que ver con el cuidado ante los síntomas de hiperglucemia, por ejemplo, la necesidad de ir al baño más que otros niños y el permiso que necesitan estos niños cuando están hiperglucémicos de ir al baño. Así que esto fue una variación muy significativa que pudimos observar en las encuestas. Y el tratamiento inicial de la hipoglucemia también tuvo una variación significativa, se ve en la última columna, que tuvo un impacto importante en este programa, sobre todo en la comunidad educativa. Con lo cual, nuestra conclusión fue que este programa, implementado en 128 escuelas de Argentina, mostró un impacto positivo en los indicadores de conocimiento de los cuidadores de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 en las escuelas. Muchas gracias, no les saco más tiempo y les cedo la palabra a las doctoras. Gracias, Flor. La verdad, maravilloso el tiempo, el agradecimiento a los equipos que han trabajado. Y para terminar, yo creo que nosotros tenemos que decir primero que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Sociedad Argentina de Diabetes, que es la que ha permitido que se pudiera mostrar todo este inmenso trabajo que han hecho los distintos miembros de los comités de trabajo, y que nos abre un futuro muy promisorio en cuanto a nuestro rol dentro de la sociedad, dentro del país y incluso como integrantes del Foro de Lucha contra la Diabetes de la Organización Mundial de la Salud. Ahora sí quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Porque no ve. No sé si no hay preguntas. Flor, te hago una pregunta. Si alguien se quiere incorporar al programa Sendas, ¿se tiene que comunicar con el comité? ¿Cuál es el sistema para poder sumarse a esa iniciativa?
Para sumarse, hacemos 2 capacitaciones por año. La próxima es en junio, así que se puede comunicar con el Comité de Pediatría a través de las redes, de las distintas formas de comunicación que tiene la sociedad, y también hay un mail que es proyectokids2021@gmail.com, y ahí recibimos todas las inquietudes de las escuelas, de los familiares y también de equipos de salud que se quieran incorporar. Les damos la capacitación, y cuando hay una escuela que solicita el programa, enviamos el material a cada localidad. Pero bueno, primero tiene que estar la capacitación y todas las dudas que puede tener ese equipo local, ¿no? Bien. Bueno, Gaby, sí, estoy, porque se nos cortó acá, se ve que hoy hay un tema de conexión en la Sociedad de Diabetes, por eso aparezco por otro lado. Agradecerles la exposición y la representación que han hecho de todos estos proyectos de Argentina. Agregar que la semana pasada Silvia y Susana han recibido un importantísimo premio en la UCA de resultados que transforman, el primer premio en el proyecto EduGEST, así que aplauso y bueno, reconocimiento por todo este trabajo tan arduo, que tal vez estaría bueno que nos cuenten todo ese trabajo que ustedes hacen. Mismo hoy no podían estar acá porque están capacitando en todo el país, que nos cuenten un poquito esa parte de todos los días, ¿no? Del proyecto. Gaby, ahí hay dos preguntas el primero y ahora te contestamos lo tuyo. Primero dice si se puede enviar el material para educar en diabetes, es de Chubut, así que ya te contestó Florencia que te comuniques con el comité, Leandro, que te comuniques con el comité de pediatría o con Florencia la sociedad. Y la otra pregunta de Verónica Bacareza dice que si bien está sancionada la ley de diabetes y sus actualizaciones, su cumplimiento en este último tiempo es cada vez peor. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad y sobre todo la desigualdad? Sí, es una realidad y creo que lo único que nos puede dar, la sociedad tiene un comité de trabajo de salud pública y de obras sociales, que estamos recibiendo las cosas para poder interceder, pero estamos haciendo algunas experiencias interesantes con la provincia de Chubut y con otros lugares. Hacer llegar este tema y sumarse, ¿no es cierto?, a esto, porque esto lo decíamos en algún momento, remamos en dulce de leche siempre, y si tenemos alguna característica los argentinos es de atarla con alambre, porque a pesar de la cosa oscura y de lo mal que nos viene, siempre estamos trabajando, esforzándonos para que esto salga adelante, pero la sociedad ha tenido una de las provincias con problemas y inmediatamente ha intervenido ante los responsables del programa. Entonces, háganlo llegar a la sociedad para poder actuar. Y ahora sí, podés contestar la pregunta de Bueno, Gaby. Gaby, gracias por la pregunta, porque la verdad que estamos fascinadas con las respuestas. Nosotros empezamos con este proyecto sin las expectativas que tenemos en este momento, de ver los equipos entusiasmados, trabajando, de tener resultados que nunca teníamos de todo el país y resultados muy satisfactorios. Así que realmente estamos contentos porque ya tenemos 11 centros y seguimos más. Vamos por más, porque te podés imaginar que estando con Silvia, esto es así. Vamos Es por imparable. más. Te aviso que estamos en Salta en este momento con la supervisión de la World Diabetes Foundation y estamos planeando las cosas para adelante. Pero me parece que esta es una buena oportunidad porque Gaby, sale la diplomatura para enfermería, hecho por 5 capítulos presencial en cada una de las regiones, y sale el 24 de mayo, empieza la diplomatura de promotores en salud y agentes sanitarios, que ya tenemos, ya ha llegado la resolución ministerial de 4 provincias, de Río Negro, llegó la resolución de Jujuy, de Tucumán y de Santiago del Estero. Los ministerios se adhirieron
a esta iniciativa de diplomaturas de promotores y agentes sanitarios. Y son los que están en contacto en la casa, en el día a día, en el lugar donde viven de las personas con diabetes que no tenemos diagnosticadas. Yo creo que esto va a ser un salto de calidad en cuanto a poder cambiar esos números que estamos teniendo y capacitando sobre todo al equipo de salud. Y yo creo que esto es lo que nos visibiliza este proyecto y nos posibilita hacerlo junto con el proyecto del Impenetrable. Y realmente los promotores de salud, que yo no sabía ni que existían, son una herramienta fundamental, es un recurso humano que llega a la casa de los pacientes, porque los conocen todos. O sea, yo me imaginaba quién me podría venir a tocar el timbre a mí en la capital a preguntarme si tenía algún problema de salud. Esto para nosotros es imposible de pensar, pero prácticamente en muchas ciudades del interior, los promotores de salud son los que condicionan un montón de cosas como para que los pacientes vayan a los centros de salud a hacerse atender. Así que realmente este proyecto de la Sociedad Argentina de Diabetes para los promotores de salud va a ser fantástico. Muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas, así No. que yo nuevamente les agradezco a Laura, a Florencia, a Silvia, a Susana y a Tomás, que bueno, ya lo dejamos libre, que se conectó, y a los asistentes y a también los laboratorios que auspiciaron esta reunión. Y los invito desde la Sociedad Argentina de Diabetes a la tercera reunión científica que se va a realizar el 2 de junio en conjunto con la Sociedad Argentina de Geriatría. Así que el tema va a ser adulto mayor, sarcopenia, diabetes, y va a estar muy interesante. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en junio. Buenas noches. Gracias, Gaby. Buenas noches. Gracias, Gaby.